Contame un poquito acerca de este proyecto nuevo de la Aconcagua. Bueno, el proyecto de la Aconcagua para mí es algo, o sea, más que interesante. Primero por la historia particular que tengo con él, ¿no? O sea, yo nací, me crié, vivo y trabajo por acá, por el barrio. Entonces, de chicos íbamos con mi hermano, hemos ido un montón de veces al cine, hemos visto funciones en continuado, Mingo y Aníbal contra los fantasmas, me acuerdo, ahora que me acuerdo. Ese tipo de películas, bueno, que se formaron parte de nuestra niñez. Entonces, de repente poder intervenir en el cine Aconcagua es algo como profesional más que interesante, ¿no? Y sobre todo que está relacionado un poco por el tipo de práctica profesional que yo ejerzo, que no es una práctica profesional de construir masivamente ni propiedades horizontales, sino que tiene una búsqueda que ver un tanto más con lo proyectual, con la arquitectura, con el diseño, con la búsqueda de espacios. Entonces, para mí profesionalmente es muy interesante, sumado un poco a la historia esta que cuento de que forma parte de mi infancia. Entonces, a mí básicamente me vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque, bueno, todos lo sabemos, el cine Aconcagua estaba cerrado como cine hace 22 años, hace creo que 10 que está cerrado y abandonado totalmente, después de que estuvo, creo que una iglesia evangelista. Contame un poco brevemente lo que es tu carrera y tu experiencia. Bueno, un poquito me vinieron a buscar para hacer este desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo patrimonial. El cine Aconcagua está protegido, o sea, tiene una protección estructural que no se puede tocar la fachada, no se puede tocar el hall, no se puede demoler, no se puede construir por encima de la volumetría que tiene. Hay que respetar la estructura del pullman existente. Entonces, digamos como que el que mete mano en eso tiene que ser alguien que tenga cierta experiencia o que cierta sensibilidad a cierta cuestión patrimonial. Entonces yo vengo de una experiencia muy interesante en Colonia del Sacramento, en Uruguay, que fue por la cual me vinieron a ver, ¿no? O sea, yo hice una intervención en el casco histórico de Colonia, en una propiedad muy particular dentro del barrio histórico, que es Patrimonio de la Humanidad UNESCO, y estuvimos 5 años trabajando. Bueno, esos 5 años nos dio mucha experiencia, trabajamos un poco codo a codo con arqueólogos, con historiadores, con museólogos, y sobre todo con la Oficina de Patrimonio de Colonia, ¿no? Que es una oficina que, al formar parte de la UNESCO, es muy estricta. Entonces, bueno, hicimos un trabajo más que interesante, que nos fue muy bien, nos generó muchas relaciones, ganamos premios, estuvimos el año pasado en Italia con un premio muy importante, seleccionado uno de los 26 premios que otorgaron entre 700 proyectos de 50 países del mundo, lo mismo que ganamos ahora también en septiembre pasado, del año pasado, el primer premio del Gubbio en América, que el premio Gubbio es el más importante que se otorga a obras patrimoniales, diría que en Europa, porque está la versión europea y la americana. Entonces, esa experiencia fue la que llevó a la propietaria a venirnos a buscar para ver qué intervención o qué proyecto podíamos armar para poder salvar el Aconcagua, que realmente era muy difícil. Una preguntita ahí, cuando dijiste que buscaban a gente que tenga sensibilidad con los edificios que tienen protección histórica o patrimonial, sí. Tengas o no sensibilidad, igual te tenés que apegar a las leyes, o hay algo, digamos, algún camino en el que uno pueda modificarlo. Bueno, sí. Porque cuando uno habla de sensibilidad hacia lo patrimonial, no solamente tiene que ver con las leyes, porque uno puede respetar las leyes, pero tocar la cosa patrimonial de diferentes maneras. O sea,
Como siempre digo, la paleta de un artista, uno le puede dar los pinceles y cualquiera puede pintar un cuadro, pero no es lo mismo. Entonces, si vos tenés cierta experiencia y cierta sensibilidad hacia lo patrimonial, quizás logres un mejor producto. Entonces, nosotros creemos, sin pecar de peyorativo ni nada por el estilo, creo que tenemos una cierta búsqueda proyectual hacia encontrar cierto lenguaje en los espacios, cierto interés por la arquitectura, cierto interés por la relación de los edificios que hacemos con la ciudad, ¿no? Entonces, ya desde ese momento también es una motivación extra poder tocar primero este cine que está acá a apenas cuadras de donde trabajamos, que lo vamos caminando, y también esa cosa que viene sumada a la historia, sumada al diseño, sumada a ciertas cosas, ¿no? O sea, es muy importante. Contame un poquito lo de la ley que protege, estructural, que protege al Aconcagua, y la diferencia con la de un edificio que no. Bien. Bueno, la ley que protege al cine Aconcagua, que tiene una protección patrimonial, nivel estructural, ¿qué hace? Como comentaba antes, uno no puede tocar la fachada, no puede tocar la volumetría, no puede tocar el hall, el pullman tampoco. Sí puede hacer intervenciones internas fuera de esos temas. Y hay una cosa que es real, o sea, uno, por más que se quisiera, no se pueden hacer viviendas. O sea, para que tengas una idea, cuando empezamos con esto, nosotros tuvimos que hacer averiguaciones en planeamiento urbano. Planeamiento urbano, al momento que yo hice una consulta vía mail, ¿no? Nos dijeron, no, usted tiene que presentar un expediente y nosotros vemos si camina o no camina. A lo cual yo insistí, yo le digo, miren, esto no es presentar un expediente porque es cualquier cosa. Esto es el cine Aconcagua, que es muy importante a nivel barrial, que tiene una protección estructural y nosotros necesitamos mínimamente hacerles una consulta personal. Entonces, a lo cual me respondieron, bueno, en media hora lo llamamos, nos llamaron a media hora y nos dijeron, sí, la verdad que tiene razón, esto charlémoslo en una reunión extraoficial. Y bueno, y ahí tuvimos una primera reunión extraoficial con planeamiento urbano, donde nos dieron ciertas pautas de lo que la ley exigía, de qué se podía y qué no se podía, y ahí también debatimos un poco cuáles eran los puntos de partida como para poder hacer una intervención. Al mismo tiempo, después de esa reunión, nos dijeron, bueno, esto sería bueno que ustedes lo puedan también debatir con el área de patrimonio del gobierno de la ciudad y con el área de casco histórico del gobierno de la ciudad también. Entonces, armen un proyecto en base a todas estas pautas que hablamos, democratícenlo, véanlo con estas reparticiones, y una vez que peguen la vuelta, vuelven a nosotros y terminamos de ver qué propuesta hicieron y cómo estamos. Bueno, eso es lo que hicimos una propuesta, la vimos con estas reparticiones. Ambas reparticiones nos dijeron que estaba perfecto, que era una buena alternativa como para poder convertir el cine en estos espacios y sin perder la esencia de lo que fue y tampoco de lo que va a ser. O sea que creo que fue también gratificante porque para todos, porque las tres reparticiones al fin y al cabo, y nosotros también, quedamos muy contentos y creo que termina siendo un buen producto que convierte hay una realidad que es la siguiente: a todos nos gustaría que el cine vuelva a ser el cine que era antes, pero hay una realidad que cada vez con el paso de la tecnología, imagínense, hace 22 años se cerró porque no funcionaba, y hoy con el avance de la tecnología es peor todavía. Entonces, poder reformularlo, conservar una parte
como cine-teatro, porque todo el sector que antes era el viejo Pullman hoy se convierte en una sala un poco más acotada en tamaño, pero igualmente importante como para que pueda seguir brindando actividades culturales, y también con 5 espacios que también pueden llegar a ser de diferentes usos. Entre ellos pueden llegar a ser culturales, pueden ser coworking, oficinas, islas de diseño, de imagen y sonido, en fin, la demanda que requiera el uso, que es privado. O sea, también hay una realidad, o sea, hubiera sido mucho más interesante que fuera netamente público, que el gobierno de la ciudad lo hubiera podido hacer, como fue en su momento, que estábamos todos contentos con la expropiación, y que, bueno, lamentablemente luego fue vetada, que hubiera sido muy interesante, ¿no?, que sea algo público y que no un privado tenga que hacerlo. Bueno, pero bueno, las circunstancias son esas, y nosotros ejercimos la posibilidad de poder hacer un buen proyecto de arquitectura con responsabilidad.